Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta segunda semana de su materia de laboratorio de investigación, en donde hablaremos de esta unidad que se denomina como caja de herramientas de investigación. Aquí hablaremos un poco sobre los tipos de investigación cualitativa y cuantitativa y las formas en que se pueden abordar investigaciones en estas dos áreas. Entonces, vamos empezando. Un poquito hablar, pues, dentro de lo que dijimos que era la metodología de investigación, que era toda esta pauta para poder realizar un estudio. Vamos a hablar ahora de técnicas e instrumentos, que es cómo vamos a medir algo que nos interesa y cómo vamos a realizar este tipo de mediciones. ¿Sale? Cuando hablamos de técnicas, podemos hablar las que se emplean a nivel cuantitativo y cualitativo. En el caso de la parte cuantitativa, hablan mucho sobre la parte de las encuestas o el análisis de datos que salen de las mismas encuestas o de otras fuentes. Y en el enfoque cualitativo hablan mucho de la observación o el análisis documental o las entrevistas que se realizan a diversos grupos. También vamos a hablar de la parte de los instrumentos, que es en este caso cómo llevamos a cabo una encuesta, que esta puede ser a través, por ejemplo, de cuestionarios o listas, y en el caso cualitativo, pues de diarios de campo, por ejemplo, o entrevistas. Pues bueno, la parte cuantitativa, el más utilizado de ellos va a ser la encuesta. La encuesta en este caso, pues nos va a pedir que, primero que nada, tenemos que definir el contexto y la finalidad de la misma. Es decir, a quién se va a aplicar y para qué queremos aplicar una encuesta. Una vez realizado esto, tenemos que entender entonces cuál es la definición operacional, es decir, transformar esto en un concepto, este concepto teórico en una variable que podamos medir. Es decir, qué es aquello que vamos a ir a preguntar o qué es lo que queremos saber y lo que podemos entonces medir o palpar. No necesariamente hablamos de una medición con un instrumento matemático, sino en este caso poder obtener una respuesta medible. Y segundo, pues la definición conceptual, que es cómo vamos a entender las variables a medir. Es decir, si estamos aplicando una encuesta que va a tener respuestas de sí y no, qué significará cada una de estas respuestas. Para esto vamos a realizar entonces nuestra primera actividad, que viene en su plataforma de Moodle, igual como todas las semanas. Solicito que le pidan a control escolar tanto las lecturas como las actividades completas para que puedan ustedes realizar dichas actividades y puedan completarlas en tiempo y forma. En este caso, pues aquí lo que les pide la actividad, pues es que imaginen que ustedes van a investigar o que son investigadores en el área social y lo que quieren hacer en este caso es definir conceptualmente una variable. Entonces, algo que les interese a ustedes medir y cómo van a poder entonces hacer esta definición conceptual que decíamos antes, ¿no? Cómo vamos a entender o cómo se van a medir estas variables. Pues bueno, ahí les pide que hagan la actividad y por favor completarlo. También recordemos, es importante hacer las lecturas de toda esta parte del libro para que entendamos un poco mejor las actividades. Posteriormente, cuando hablamos ya de tener estas definiciones, pues lo que vamos a buscar es un instrumento cuantitativo. Este instrumento pues va a llevarnos al diseño del cuestionario. Esos cuestionarios que son los que se van a aplicar pueden ser de diferentes formas. Uno de los más comunes son los Likert, que en este caso nos miden el grado de acuerdo o desacuerdo en niveles. Si alguna vez les han aplicado alguna encuesta en donde ustedes tienen que contestar muy de acuerdo, algo de acuerdo, en desacuerdo, muy en desacuerdo, son este tipo de instrumentos. El diferencial semántico es en escala de opuestos, bueno, malo, blanco, negro, mucho o poco. Entonces, bueno, las respuestas en este caso son dicotómicas, solamente desde un lado o del otro. Tenemos la selección múltiple de opción única, que en este caso es una respuesta única dentro de un grupo de posibles respuestas, y la selección múltiple de varias opciones. Hay varias posibles respuestas y ustedes seleccionan todas en las que estén de acuerdo. En el caso de la jerarquización, aquí es ordenar por importancia, qué es lo que les importa más y lo que les importa menos. Y luego tenemos las preguntas abiertas. Estas pueden ser de respuesta corta, que es breve y directa hacia algo, o la respuesta larga, que lo que nos va a buscar en este caso, pues desarrollar una respuesta, pero más larga, pero tiene que ser siempre dirigida a la pregunta que se esté realizando. A partir de esto vamos a realizar una segunda actividad que tiene que ver con las preguntas de tipo Likert. Entonces aquí les pide que hagan ciertos tipos de preguntas y qué tipo de preguntas sería y las posibles respuestas que ustedes darían. Posteriormente hablamos de la calidad en el diseño de instrumentos cuantitativos, y en este caso hay que mencionar que no es solamente realizar un cuestionario, una encuesta,
sino que ese tiene que tener confiabilidad y validez. La confiabilidad en este caso tiene que ver entonces con si yo quisiera aplicar este instrumento a los mismos participantes más de una vez, las respuestas serían parecidas. Mientras que la validez es la capacidad que tiene de medir lo que queremos medir. Para poder evaluar la validez, en este caso podemos aplicar dos criterios, que son la validación por jueces, es decir, unas personas expertas en el área van a evaluar nuestro instrumento de investigación y van a definir entonces si que este es bueno para aplicarse o si tenemos que hacer alguna modificación. Y la segunda son las entrevistas cognitivas, que en este caso aplicamos nuestra entrevista, una entrevista pequeña, una versión pequeña de la misma, a pocas personas para ver cómo es que ellos lo interpretan y cómo responden las preguntas y si es lo que nosotros estamos buscando o no estamos buscando eso para volver a definir entonces todo este proceso. En el caso de la parte cualitativa, algo que se menciona mucho es que la investigación cualitativa es iterativa. Esto quiere decir, si vemos estos diagramas, por ejemplo, en el caso de la investigación cuantitativa, se delimita el problema, se revisa la literatura para saber qué es lo que se conoce, se define la metodología que se va a utilizar, se aplica, se recopilan datos y finalmente entonces podemos entonces hacer una segunda definición de metodología para resolver preguntas que hayan surgido al respecto. Pero en el caso de la investigación cualitativa, esta básicamente es cíclica. O sea, le tenemos un problema, a partir de eso hacemos una revisión de la literatura, definimos una metodología a seguir, recopilamos datos, los interpretamos y tenemos que volver a esta definición del problema para ver si ampliamos un poco más nuestra población o los datos que necesitamos para entonces hacer una revisión de la literatura nuevamente. Para poder hacer investigación cualitativa, los formas más comunes de realizarlo son la observación, ¿vale? Que en este caso es la recolección de datos a través de la atención de las acciones, eventos o circunstancias de aquello que estamos nosotros investigando, sea alguna población, sea un salón de clases, sean nuestros compañeros de trabajo o lo que sea. ¿Sale? Y aquí podemos tener dos tipos de observaciones, la participante y la no participante. En la participante, el investigador se involucra directamente con los que están participando en el estudio, es decir, con su población, y es el que aplica diferentes entrevistas y demás. Entonces directamente se involucra, pero puede involucrarse además, entonces a lo mejor los estudios o los resultados no serían lo más confiables en este sentido. En el caso de la observación no participante, el investigador no se va a involucrar de forma directa, sino que lo ve desde afuera. Alguien más puede recoger los datos y él interpreta esos datos que alguien más recogió. ¿Sale? En este caso, para realizar observaciones, el instrumento a utilizar ya no son en este caso las encuestas que realizamos, sino es en este caso un diario de campo. Entonces, en nuestro diario vamos a registrar todos aquellos datos que estamos observando, por ejemplo, la hora y la acción que se realizó, y esto es lo que posteriormente se va a interpretar. A partir entonces de esto vamos a realizar nuestra actividad 3, solamente el punto 1 de la misma, todas las actividades son individuales. ¿Sale? Aquí van a hacer ustedes a responder algunas preguntas, esto con base en observación de ambientes externos a su área de trabajo, a su área de clases, por ejemplo, sale a externos a la de su familia, como podría ser aquí menciona un parque. Pues bueno, van ustedes a realizar un diario de campo y responder una serie de preguntas. En el caso de instrumentos y técnicas cualitativos, también otra forma que tenemos de realizarlo es la entrevista, ¿vale? Que en este caso es una conversación que existe entre el investigador con los participantes con un propósito. Este propósito puede ser comprender sus experiencias, las perspectivas que tienen de un asunto, su opinión o el conocimiento respecto a algo. Las entrevistas pueden tener varios niveles, en este caso hablamos de tres principales, que son la entrevista estructurada, la desestructurada y la semiestructurada. La estructurada es una entrevista que normalmente ya tiene una serie de preguntas realizadas y solamente vamos a cuestionar esas preguntas a nuestras poblaciones. Entonces no podemos hacer otro tipo de preguntas que no vengan en la encuesta o en este guión. En la desestructurada tenemos una serie de preguntas como guía, sin embargo nosotros como investigadores podemos crear nuevas preguntas a lo largo del proceso. Y en el caso de la semiestructurada hay un guión base, pero se permite que haya más preguntas, sin embargo tienen que caber dentro de la similitud o del asunto que estamos tratando. Para esto entonces realizaremos nuestra actividad 4, en el cual pues se plantean aquí algunos proyectos de investigación cualitativa y ustedes lo que van a hacer es una propuesta para una entrevista no estructurada. Entonces, bueno, hay que leer las instrucciones para contestar nuestra actividad. La actividad 5 se deriva también a partir de esta y es que a partir de las preguntas que se realizaron en el ejercicio, pues van a recordar
cuáles fueron esas preguntas planteadas y entonces van a realizar la siguiente actividad que tiene que ver como con la continuación de esta misma. Y finalmente la actividad 8. En este caso, pues se va a elegir una pregunta de investigación y basados en esta pregunta de investigación van a proponer ustedes una serie de palabras clave que les permitan buscar información. Para eso es importante también realizar las lecturas del libro. Recuerden que las actividades se basan en estas lecturas. Esta misma nos habla sobre cómo es que se hace investigación o la forma de buscar datos para una investigación. Entonces, bueno, nosotros tenemos una pregunta como base y qué palabras clave nos servirían para buscar nosotros esta información. Estas palabras nos van a orientar a buscar en diferentes bases de datos como Google Académico o Google simplemente o redes sociales que nos van a llevar a esto. La actividad 9 se deriva de lo mismo, pero en este caso habla de la búsqueda en ambientes un tanto más académicos. Entonces les propone aquí que busquen a una persona en la plataforma de Google Académico y en otras plataformas para responder a una serie de cuestiones que vienen en su actividad. Solamente el punto 1 de esta actividad 9. En el caso de la siguiente actividad, que es la actividad 10, también les permite que accedan a Google Books. Y aquí lo que van a hacer es un ejercicio sobre las citas o cómo referenciar una información que yo encontré. Entonces yo encontré una información y voy a hacer una publicación del mismo, cómo es que se referencia. Entonces van a hablar principalmente del formato APA, que incluye quiénes son los